Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. Hoy tenemos tres temas publicados en diferentes medios: El Financiero, Forbes México y El Economista. La primera nota se refiere a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de apoyar a organismos autónomos en contra de la ley de salarios que ha promovido el presidente de la República. La otra es el anuncio que hace la Secretaría de Educación Pública, donde anuncia el rechazo cero como programa para la educación superior. Y la tercera, una nota acerca del IMSS, de que van a empezar a utilizar los recursos de su reserva económica. Bien, empezamos con la nota del Financiero, donde dice que los empleados de 5 órganos autónomos ganarán más que el presidente de México. Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia suman ya 5 las sentencias similares en contra de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. Esto, desde luego, afecta la economía del país, afecta la igualdad, no hay equidad de ingresos, puesto que son más de 30 veces, o sea, ganar más de 100,000 pesos al mes son más de 30 veces el salario mínimo, pero no es suficiente para estos trabajadores de la Suprema Corte de la Justicia o de la Comisión Federal de Competencia, entre otros, que han sido favorecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en perjuicio del resto de los mexicanos. El espíritu de dicha ley, esta federal de remuneración de los servidores públicos, y que fue promovida, como les dije, por el presidente, es que nadie gane más que el titular del Ejecutivo. Si esa es la responsabilidad máxima que se tiene como trabajador del servicio público, pues entonces nadie tendría que ganar más. Esa es la lógica, ¿no? Sin embargo, los empleados de la COFESE, los empleados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, piensan diferente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha amparado. El salario del presidente, les recuerdo, es de 108,000 pesos mensuales. Eso significa 1.6 millones al año. No les alcanza para vivir a estos señores de la Comisión de Derechos Humanos ni de la Comisión Federal de Competencia. El problema es entonces que a la Suprema Corte de Justicia, al parecer, le vale un comino lo que dicha ley y la Constitución digan, pues, gracias a sus sentencias, al menos 100 altos funcionarios, repito, de la COFESE y de la CNDH tienen y seguirán teniendo percepciones superiores a la del titular del Ejecutivo Federal. Estos son solo 2 botones de muestra de lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia y también de las posiciones que han adoptado los organismos autónomos en perjuicio de todos los mexicanos. Y eso es en cuestiones de salarios. Imagínense las decisiones que toman en lo que respecta a sus respectivas áreas. Y esto lo podemos ver claramente con la misma Comisión Federal de Competencia, con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues ahora entendemos los ataques constantes que esta comisión ha hecho contra el actual gobierno. Y pues solamente para concluir, quiero que eso quede muy claro para todos. Pero vayamos al asunto principal que hoy nos atrae. La cuestión de la nota de Forbes, donde se dice que la Secretaría de Educación Pública implementó el programa emergente de rechazo cero para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior y así ampliar la oferta educativa para quienes desean continuar con sus estudios. Según la versión que dan ellos, el objetivo es que en 4 años todo joven que solicite un lugar en una institución de educación superior tenga una opción y pueda hacer efectivo el nuevo derecho que tiene todo estudiante mexicano de acceder a este nivel, dice el comunicado a la CEP. Muy bien, pero todos, a mí en lo personal me parece una exageración. Recuerdo muy bien, cuando estudiaba la secundaria fue mi primera vez que tuve que presentar un examen de admisión y desde luego fui de los primeros en las listas con los mejores promedios y tuvimos la oportunidad de ingresar sin ningún problema, porque en aquella época por lo menos se respetaba el hecho de que quienes tuvieran los mejores promedios en el examen de admisión pues accedían de inmediato, y ya si había cupo suficiente para otros que hubieran tenido calificaciones menores, pues se les daba el acceso también, no había problema. Tal vez en aquella época tampoco había
tanta demanda o por lo menos había la oferta suficiente para todos. El caso es que al crecer la población y al no invertir los gobiernos subsecuentes en suficientes instituciones educativas, muchos jóvenes con altos promedios se quedaron sin la posibilidad de ingresar. Por un lado, no porque fallaran en el examen de admisión, sino porque estos, al igual que todas las áreas del país, de todos los sectores, el área educativa quedó cooptada por la corrupción y los lugares se vendían sobre todo en lo que correspondía a nivel medio superior, es decir, el bachillerato, y todavía aún mayor en la educación superior de este país, donde las plazas se venden a por mayor. Y tenemos datos, no es una opinión solamente, tenemos datos de distintas universidades autónomas o no autónomas, de por lo menos la mitad de los estados del país, de la capital de la República también, donde los espacios pues son vendidos al mejor postor y o se reciben a los recomendados por políticos de alto nivel o empresarios. En fin, ese es el gran problema a final de cuentas, porque muchos jóvenes con muy buenos promedios pues no pueden acceder a estudiar la carrera que ellos deciden porque hay demasiadas personas recomendadas o demasiadas personas que pagaron para poder tener ese puesto, aunque no tengan la capacidad para poder estudiar. Y ese es mi punto, y lo vamos a ver al final del comentario de este tema. El sistema, dice la SEP, está dirigido a los aspirantes que no lograron un espacio en el proceso de admisión 2019 a la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y la Universidad del Estado de México, UAMX, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM. Bien, inicialmente está dirigido solamente a estas universidades que en conjunto tienen una oferta de alrededor de 500,000 plazas para los jóvenes que desean estudiar y que sin embargo son insuficientes ante la elevada demanda que se tiene para ingresar. Los jóvenes no quieren andar de vagos, los jóvenes no quieren andar por ahí sin hacer nada, sin trabajar, sin estudiar, los jóvenes quieren estudiar. El gobierno, los gobiernos del PRI y del PAN cerraron esos espacios, no solo por la falta de oferta suficiente, sino por la corrupción que ellos mismos propiciaron en cada una de las instituciones educativas. Ese es el problema real que hay detrás y que tendría que ser subsanado. Para poder participar en este esquema que está presentando la SEP es requisito, pues, haber participado en el concurso de proceso de admisión de 2019 de la UNAM, la UAM, el IPN, la UAMX, la UAM, y no tener un lugar asignado por el momento, obviamente, ¿no? Y textualmente citamos, dice, abro comillas, los aspirantes que realicen el registro podrán ver las fechas de inscripción, así como los requisitos y documentos que se deben presentar en la institución de su preferencia para concluir con su proceso de alta. Cierro comillas. La SEP pone a disposición de los jóvenes a partir de ahora mismo, el portal www.aspiranteseducacionsuperior.sep.gov.mx para que, con su número de folio del proceso de admisión 2019 y CURP, ingresen al sitio y conozcan la oferta educativa disponible y sus planteles de acuerdo con el plan de estudios de su preferencia. Sin duda es un gran avance, una gran opción. Lo único que a mí me preocupa es esa excesiva apertura para que cualquier persona pueda ingresar. No es posible si no se tiene la capacidad. No se trata de aplicar exámenes para excluir a la gente, pero se requieren competencias como en cualquier actividad humana para poder participar en esto. Pero bueno, de que se queden afuera por falta de oportunidades a que ingresen o que no las tengan, pues ya el mismo sistema se encargará de depurar quienes sí demuestran la capacidad para obtener una licenciatura y quienes pues definitivamente pues no podrán egresar y obtener un título por falta de capacidad en los estudios de la carrera que hayan elegido. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer en otras áreas, igual podrían ser muy buenos en una área distinta a la que hayan elegido, pero esa es otra historia. Y decía, sí al estudio, sí al ingreso a la universidad para los jóvenes, pero sin caer en excesos populistas. Ya para concluir, les comento una tercera nota. Esta es una nota de El Economista, en la que se
revela que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pues va a tomar el dinero de los fondos de reserva de los trabajadores que tienen ahorrados, que son alrededor de 245 mil millones de pesos. Es una muy buena cifra, pero esta cifra no es para gasto corriente, desafortunadamente. Ante la escasez de recursos, ya se tiene el plan para que a partir de 2020, de 2021, etcétera, se haga uso de esos recursos y de una forma creciente, es decir, no se va a mantener una cantidad fija, sino que va a ir creciendo, o sea, no hay una perspectiva de crecimiento de la economía y de los ingresos del Instituto Mexicano de Seguro Social, sino que se van a tomar los ahorros que ya se tienen para poder subsanar los gastos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso no es lo mismo, porque esos recursos en todo caso deberían dedicarse a inversión productiva, de tal manera que los trabajadores conserven su dinero y obtengan ganancias por eso. Son cantidades inimaginables, demasiado grandes, de tal manera que si se invirtieran, pues se obtendrían muy, muy buenas ganancias, aun cuando se invirtieran en productos seguros, donde no se corre el riesgo de perder también ese dinero. El asunto es que también el IMSS no tiene recursos por diferentes causas. No los tiene porque, por ejemplo, hay más de 7,000 actos de revisión a patrones que concentran una plantilla de más de 1.2 millones de trabajadores. Y en esa instancia se ubican diferentes problemas, acciones que tratan de afectar los ingresos del Seguro Social y, por ende, el beneficio de los trabajadores, tanto de las empresas como los afiliados al IMSS. Es un número importante de acciones que buscan combatir esquemas agresivos de evasión en el pago de cuotas, como son. Menciona unas. La subdeclaración de salarios es una práctica muy común en las empresas, que usted gana 10,000 pesos, lo dan de alta con 3,000 pesos y entonces dejan de participar la cantidad que deberían pagar al Instituto Mexicano de Seguridad Social, en perjuicio de la institución y en perjuicio de los propios trabajadores, que no tienen una opción más que aceptar o quedarse sin empleo. La otra es la omisión que hacen las empresas en relación al alta de trabajadores. Simplemente los contratan, pero no los dan de alta, no les pagan el seguro social, y de estos casos abundan a lo largo y ancho del país en todo tipo de empresas, tanto en las grandes como en las medianas como en las pequeñas empresas. Otra manera de evadir los pagos es aquellos que se hacen asimilados a honorarios. Se hace como si el trabajador realmente fuera independiente y trabajara por su cuenta, cuando en realidad es un empleado más. ¿Por qué? Pues porque tiene que acudir a las instalaciones, porque tiene que cumplir un horario y seguir las instrucciones de su jefe día tras día. Es decir, es un trabajador que cobra por honorarios, pero realmente es un empleado de la empresa y no se cubren los impuestos correspondientes a lo que es el seguro social para el retiro, vejez, cesantía, etc. Desafortunadamente esa es la realidad mexicana. Y otro dato que también sucede es el comportamiento irregular de ciertos sectores económicos. Particularmente mencionan el outsourcing. El outsourcing es un fraude al trabajador, un fraude al seguro social, un fraude a todas las leyes laborales de México y del mundo, pero pues sigue vigente y no se hace nada, y no lo va a hacer por lo menos en esta primera parte del sexenio el actual gobierno de México. Y le decía yo, ¿por qué no pues si se tienen esos 245,000 millones, ¿por qué no dedicarlo al gasto? Porque ya se hizo en el pasado. Hace 25 o 30 años, justo cuando empezaba el neoliberalismo en México, pues nos dimos cuenta de que los gobiernos priistas se habían gastado absolutamente todo el dinero, dejaron las barcas vacías, las arcas no solo vacías, sino que dejaron deuda al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los ahorros de los trabajadores, desde que empezó hasta esa fecha, hacia los 90, fueron gastados y vilipendiados, perdidos totalmente por parte de las administraciones del Seguro Social, designadas pues obviamente por el gobierno de turno, que en esa época era PRI o PRI, no había más. Entonces, tras esa pérdida, lo que se impuso fue las famosas AFORES, las aseguradoras privadas, porque según con ellas se iban a tener unas pensiones de primer mundo, y resulta, como se está viendo y se va a ver, pues simplemente no va a alcanzar